Ya, ahí estamos. Tengo un par de minutos tarde, pero tiene que, tengo que hacerlo. Bien, bienvenido a una sesión y la última ya de Fundamentos de Programación para Ingeniería. Eh, lo que tenemos que hacer hoy son dos cosas, principalmente ver la última materia, que la vamos a ver bien rápido, porque en verdad es bien sencilla y nos vamos a enfocar solamente en los temas más relevantes. Ya no nos vamos a ver con toda la profundidad que están los apuntes, ya, sino solamente los puntos más importantes. Y quiero ver una pasadita de lo que es NumPy para que lo conozcan, sepan qué es lo que es, y que después veamos también muy rápidamente cómo se utiliza Matplotlib, que es para construir gráficos. ¿Ya? Y con eso quedamos listos para la última evaluación, que también en verdad es muy sencillo. Yo me, me demoré como 7 minutos en resolverlo. No más que eso, está muy sencillo de hacer. Ya, respecto a la PEP2, acabo de subir los resultados en la carpeta compartida en Google Drive. Están los resultados. Por ahí, como siempre, no sé por qué últimamente se pega. A ver, hacer cosas. No espera que se despegue. Ujú. Ahí se despegó. Bien, en la carpeta compartida en Google Drive hay una carpeta que dice PEP2, donde mismo está el enunciado. Esta carpeta revisión. Esto estaba terminando ahora que no lo había hecho desde que hice la prueba. No lo había completado. Está la planilla con el detalle de la revisión y dos propuestas de solución. Ya no están realmente completas, con comentarios y todo, sino que solamente con lo necesario. Lo vamos a revisar aquí rápidamente. Cada pregunta uno estaba muy fácil. De hecho, en la guía de funciones estaba el mismo problema, pero con dos variables. ¿Ya? De hecho, algún alumno había preguntado por ese problema. Eh, a ver, sí, y era un cálculo bien sencillo. Ya esto es adaptado de la solución que está que era de la guía, por eso está este P2 igual a 000. Esto no era necesario, bastaba con dejarlo así. ¿Ya? Puntos en el espacio, componentes X y Z, al cuadrado, calcular la raíz de la suma. Me faltó eso, perdón. No entenderán que Z. Ahí sí, ahí está. Y eso era, solamente la función, sin incluir lo principal, nada, solamente la función. Importante indicar cuál era el tipo de dato que se estaba utilizando. Problema número 2, un poquito más elaborado, era leer un archivo, ya donde el archivo se suponía que almacenaba vamos a actualizar el archivo que está acá. Eh, Mostrar los sismos que habían ocurrido dentro de un minuto, ¿ya? Y asumiendo que solamente iba a haber un sismo que pudiera detectar tsunami, emanar una alerta amarilla, naranja o roja, ¿ya? Según las indicaciones que estaban en el enunciado. ¿Ya? Acá hay una solución, y si esta es una forma de solución, pueden haber muchas más. Eh, Se lee el archivo, los agregamos a un contenedor adecuado, una lista en este caso. No nos sirve meterlo a un string, no tiene ningún sentido porque necesitamos ir separando los elementos. Profe, ¿Sí? una consulta, se me fue preguntarle ¿Sí? sobre el primer ejercicio. Es, en el caso de poner, ¿puede poner el primer ejercicio? Eso es una observación súper chiquitita. Ahí está. Ya. ¿Sí? ¿Estaría malo si uno pone P1, P2 y P3?
Es que eran 2 puntos. Que O sea, faltaría, sí, no, sí, sí eran 2 puntos, pero me refiero, es que no, ahí todo sí, depende de la. eran puntos de tercera dimensión. Lo que me refería era, estaba malo poner, no sé, como y, X, Y Z, y después definir eso debajo de la definición. Claro, es que ahí todo depende ¿cómo se llama? De la abstracción de datos que hagamos. ¿Ya? Entonces, que yo entiendo que estoy en la entrada, son los puntos, ¿ya? Como lista Sí, de Prat, que son X, Y, Z, ¿ya? Si yo en cambio pongo que van listas de números, pero que son las dimensiones, entonces las componentes de la dimensión X, la componente de la dimensión Y, la componente de la dimensión Z, pasa, sirve, ¿ya? Si lo considero, me di cuenta en tu prueba que estaba así. Y está bien, ¿qué me falta? Que indiquen cuál fue la abstracción de datos que utilizaron para saber con 2 puntos por qué recibo tres parámetros. ¿Ya? ya. Ya, eso era algo que tenías. Está considerado eso y el cálculo está bien. Ya. ¿Ya? En el problema 2 Profe, entonces, ¿sí? es que ¿a qué hora puedo hablar con usted por lo de mi prueba? Sí, una vez terminada la clase ahí lo podemos hablar. Ya, profesor, gracias. ¿Ok? Ya, entonces, cosas interesantes que había que hacer acá. Primero, como por la forma en que tenía el archivo, vamos a ver el archivo de entrada con el formato. ¿Dónde está el archivo? Ahí está. Es interesante que tenemos todos los datos separados por eh, comas. ¿Ya? Entonces, la primera separación que tenemos que hacer es por comas. ¿Ya? Esa es la separación base que necesitamos hacer. ¿Ya? Después, nos va a interesar que, por ejemplo, detectar la magnitud. La magnitud está en la separación que hacemos por coma. Viene primero la hora, que no la utilizamos para nada, creo. La magnitud y viene la palabra mag, 2 puntos y el número. Entonces, en una segunda separación que hagamos, vamos revisando solamente la magnitud y podemos separar por 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ese es el, el manejo que se está haciendo acá. Había que hacer la separación 2 veces nada más para poder extraer, separar la magnitud. ¿Ya? Esta es simplemente una función que recibe una, esta lista con magnitud y el resto del registro. ¿Ya? Entonces la magnitud la extrae y ve cuánto es la magnitud y dependiendo de eso lanza el color, ¿no? Que es un string. Este es un manejo simplemente, hay muchas opciones. Aquí varios errores que vi en el escribir alerta. Si vamos a escribir un archivo desde cero, fíjense que todos los archivos van desde cero, se abre en modo escritura. ¿Ya? Fíjense que yo agrego la alerta. Acá hago un manejo, que esto en verdad lo hago así solamente por no hacerlo paso a paso, donde yo construyo la línea que voy a escribir, donde voy uniendo con comas todos los elementos que vienen. La ubicación, creo, era la ubicación, la profundidad, y no me acuerdo si estaba la magnitud también. No, pero ahí lo uno todo para construir eso. Y después cierro el archivo. ¿Ya? Y ese es el paso a paso. La parte interesante acá era generar esto, que creo que nadie lo hizo. ¿Ya? Para escribir en el archivo, insisto, está la forma corta, la forma muy rápida, y yo lo hice así para generar la solución y poder mostrar el archivo de ejemplo en el apunte, o sea, en el enunciado. Eh, y en los prints que vamos a hacer simplemente como generamos la alerta, ¿ya? Mostramos el rojo, amarillo o naranjo, dependiendo de la situación. Lo interesante acá era eso, hacer la separación, extraer la magnitud para detectar cuál era el tipo de alerta. ¿Ya? No difícil, no era. Aquí había que darse un par de vueltas más, pero el tiempo era más que suficiente. ¿Ya? Eso. Y bueno, están estos archivos ahí de ejemplo para que ustedes lo vean. Es una forma de solución, hay muchas. Em, Insistí bastante en que esto era para que lo resolvieran ustedes. Ya hay
A mi parecer, intervención de terceros en 2 pruebas, eh, las evalué como correspondía solamente, ya no me preocupé demasiado, pero sí, hay claramente intervención de terceros en 2 pruebas, ¿ya? Cosa que obviamente no corresponde y espero que no vuelva a ocurrir nunca más. Bien, y créanme, ese tipo de cosas se notan, pero desde lejos. Bien, eso con respecto a la prueba. Con respecto a lo que, bueno, cualquier detalle se lo podemos ver por correo o ahora durante una vez terminada la clase o durante la semana coordinamos por correo una hora para poder reunirnos durante algún momento y vemos que alguna corrección que quieran hacer. ¿Ya? Bien, los resultados están un poquito peor de lo que esperaba que fueran bastante mejor, pero está bien. Ya lo que vi, eh, hay personas que no llegaron a la solución como tal, pero sí anduvieron cerca, sí lo intentaron, habían errores semánticos, sintácticos, como que de repente no supieron por dónde ir, y está bien. ¿Ya? Hay un avance de lo que espero que salgan este curso, el manejo que quiero ver, lo estoy viendo. Así que por ese lado estoy satisfecho. ¿Ya? Vamos entonces a pasar a hablar de esta última materia, ya que es como la parte de programación para la ingeniería, se llama esta unidad, y lo va a ser bien breve, vamos a ver 2 módulos en específico, entonces es aprender a usar los módulos, sacarle todas sus ventajas. Entonces, es poco lo que hay que hacer, ¿ya? El primero de estos módulos es NumPy o NumPy, ¿ya? ¿Dónde viene este nombre tan extraño? Es Numerical Python. Es un módulo que está diseñado para hacer trabajo numérico, ¿ya? Para hacer todos los tipos de operaciones que nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, con matrices, para hacer análisis numérico, para resolver distintos tipos de, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, se utilizan técnicas y métodos numéricos que son todos algoritmos a resolver, ¿ya? NumPy nos ofrece la posibilidad de hacer muy fácil esos cálculos, que siempre son tediosos, siempre son largos, y si hacerlo a mano, ustedes van a tener cursos más adelante de eso, son monstruosos, son una pesadilla, ¿ya? Con NumPy los podemos calcular rápidamente de una forma muy simple porque podemos operar directamente con matrices. Acá hay un ejemplo más típico, cuando nos piden multiplicar matrices. La multiplicación matricial típica, sé que es fila por columnas, ¿ya? Que por ejemplo, si yo quiero a ver, este elemento que está en esta posición, ¿ya? Yo sé que eso está en eh, tercera fila, la tercera fila es la primera columna. Entonces, para obtener ese valor, yo necesito tomar la tercera fila de la primera matriz y multiplicarla por la primera columna de la segunda. Entonces, bueno, en este caso los números no ayudan mucho, pero sería 5 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. Y así se obtiene ese 7 que sería esa componente del resultado de la multiplicación. Esto es tedioso. Si nosotros lo hacemos paso a paso, si lo hacemos con listas, es bastante tedioso, ¿ya? No es difícil, pero es súper tedioso. De hecho, como ejercicio, implementar esta multiplicación de matrices es súper buena, porque nos acostumbramos a trabajar muy bien con los índices, ¿ya? Pero es tedioso. ¿Para qué lo vamos a hacer siempre? Más allá de un ejercicio de saber cómo utilizarlo, no tiene mucho sentido. En la práctica es muy poco eficiente. Entonces, hay mucha gente que tuvo este problema de tener que resolver operaciones con matrices, por ejemplo, la multiplicación típica, multiplicación algebraica de matrices. Y digo, ¿y por qué no lo hacemos más simple? Y así nació NumPy o NumPy. NumPy es un tipo es un módulo que primero que todo no es parte de la instalación básica de Python, ¿ya? Es externo, nosotros tenemos que instalarlo, pero la instalación se hace muy fácil. De ahí vamos a mostrar un poquito por qué, ¿ya? Eh,
NumPy un módulo de biblioteca de Python que está diseñada específicamente para hacer operaciones sobre vectores y matrices, ¿ya? De una forma muy fácil, muy sencilla. Este es un módulo que es de código abierto, es gratuito, está disponible en internet, forma parte de Python, lo podemos instalar muy fácilmente, ya, pero no es parte de la instalación básica, requiere una instalación, requiere un par de pasos a seguir, ¿ya? Sí, y es muy utilizado con otro tipo de módulos, por ejemplo, Matplotlib, que vamos a ver un ratito más, SciPy, que está ya enfocado mucho más a la ciencia, ciencia dura propiamente tal, o Pandas, por ejemplo, que es muy utilizado actualmente para extraer información desde archivos de grandes volúmenes de datos, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, ciencia de datos, ¿ya? Va a ser machine learning, se utiliza como base para todos ellos. Todos estos módulos lo utilizan NumPy. ¿Cómo se instala? Muy fácil. Cuando hicimos la instalación original de Python, ¿ya? Digamos, la primera clase, de hecho vamos a abrir esa PPT, yo les dije que uno descargaba el instalador para su sistema operativo, pongamos que Windows, ¿ya? Si no, que están utilizando su sistema operativo, pero tienen que saber cómo hacer esta instalación, se lo va a hacer muy fácil aún. Y dijimos, si es Windows, uno abre el instalador, hace un clic y creo que el segundo es marcar esta casilla que dice añadir Python a las variables de entorno. Y hay que marcar esa casilla. Con eso, hacemos que Python propiamente tal quede como un programa, ¿cómo lo podríamos llamar? Que forma parte del sistema operativo o del entorno de nuestro computador, ¿ya? Entonces nosotros podemos ejecutar de forma mucho más fácil instrucciones por línea de comando. ¿A qué me refiero con esto? Para poder instalar NumPy y cualquier otro módulo que no forme parte de la integración básica de Python, como por ejemplo el módulo Math forma parte de la integración básica, ¿ya? Nosotros podemos ir y abrir la consola, ¿ya? Ejecutamos por ejemplo cmd, lo que se conoce como símbolo del sistema, línea de comandos, consola, etc. Nosotros podemos con cmd.exe, nos aparece esta típica ventana de fondo negro, letras blancas, y si apretamos, marcamos esa casilla, acá podemos utilizar un programita que se llama pip, que nos instala todo de la forma más sencilla posible. Entonces, ¿cómo haríamos la instalación? No, pip, el nombre del programa, le decimos que queremos install, y el nombre de el módulo, en este caso, NumPy. ¿Ya? Esto va a funcionar solo si agregamos Python a las variables de entorno, ¿ya? Si no, ¿qué podemos hacer? Desinstalar Python, volver a instalarlo y asegurarnos de marcar esa casilla. Damos Enter y aquí ya el trabajo se hace solo. Si están conectados a Internet, van a ver, como en este caso, a mí me dice que ya, si fijan, dice el requerimiento ya fue satisfecho. Bueno, ya tengo instalado NumPy hace rato, ¿ya? En caso contrario, ¿qué hace? El programa pip detecta cuál es mi versión de NumPy, de Python, detecta cuál es la última versión de NumPy disponible para esa versión de Python, lo descarga, lo instala y lo deja listo. Y yo no me preocupo para nada. De mismo modo, yo puedo instalar, por ejemplo, Matplotlib, que este es más interesante porque Matplotlib requiere varios módulos más. Perdón, me faltó la operación. Install Matplotlib, ya que es el otro módulo que vamos a utilizar más adelante, que utiliza NumPy. Entonces, en este caso, busca todos los módulos que se requieren y también los instala, ¿ya? Si se fijan aquí entre ellos, intenta instalar NumPy. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de esa forma se instala todo muy fácil, muy rápido. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí ustedes no se preocupen nada más, siguiendo estas instrucciones, habiendo marcado esa casilla. Después abrimos, como dije, con cmd, ¿ya? El símbolo del sistema, y ahí escribimos pip install
y el nombre del módulo que queramos instalar y lo instala solo. Eso es todo lo que se requiere. ¿Ya? No tengo un segundo de responder un mensaje. Ya. Bien, y eso es todo lo que necesitamos para instalar cualquiera de estos módulos. Y después simplemente cerramos y queda todo listo. Ya, con eso ya podemos utilizar NumPy. La primera vez que lo instalan sí puede demorar un poquito más, sobre todo más que es un poco más largo de instalar. ¿Ya? Con eso basta. Bueno, NumPy me entrega un montón de herramientas, como ya dijimos, para trabajar con vectores y matrices. Lo que me entrega capacidades para hacer, por ejemplo, procesamiento de imágenes, es muy fácil hacerlo con NumPy, procesamiento de señales de distinto tipo, hacer operaciones de álgebra lineal, entre muchas otras aplicaciones. ¿Cómo trabaja? Nosotros vamos a utilizar, acá se habla yo les voy a subir todo esto, se habla del tipo de dato matrix, que es el que trabaja propiamente tal con matrices, pero nos basta el tipo de dato array, que un array de NumPy es lo que en todos los lenguajes de programación se entiende como un arreglo, ¿verdad? Y acá en Python simulamos a través de la lista. ¿Cuál es la característica del array de NumPy? Es muy parecido a una lista, características muy similares, pero solo trabaja con números, solo contiene números. Puede contener a su vez otros arrays. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Importamos desde NumPy este tipo de datos, el tipo de dato array. ¿Ya? Entonces yo tengo una lista, por ejemplo, voy a partir con eso, 1, 3, 5, 7, y yo puedo en un vector construirlo. Array es un tipo de dato, entonces va a tener su, su función de conversión de tipo de dato. Y yo puedo entregarle una lista o cualquier tipo de dato que sea una colección para construir el array. Entonces en este caso le voy a pasar esta lista. Entonces si miro lo que hay en el vector, ahí están los elementos. ¿Se fijan? Es parecido a una lista, solo que no pone las comas. Es un vector, es como una matriz de una fila, ¿ya? Por n columnas. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ahora yo puedo operar con vectores. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si yo defino un vector x, ¿ya? Que es algo que se hace mucho, y digo, entonces el vector x va entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Yo los vectores puedo operarlos directamente. Puedo hacer, por ejemplo, cuánto es x cuadrado. Si yo quisiera saber cuánto es el cuadrado de cada uno de los valores que están en x, tendría, por ejemplo, si fuese en una lista, ir recorriendo cada elemento. Pero con NumPy yo puedo decir, quiero x y elevarlo al cuadrado completo. Entonces esta operación se aplica a cada elemento que esté en el vector x. Entonces miro lo que hay en x cuadrado, vimos que la operación de elevar al cuadrado se aplicó a cada uno de los elementos. ¿Ya? A ver, me dicen que puede ser, miramos las notas de vamos a volver a subir las notas, entonces la PP2.
Ahí está la nota de la PEP2, pero que no la borren. Bien, entonces esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece Numpy, ¿ya? Si yo tengo dos vectores, ¿ya? Voy a llamar el vector A, array, tenga 1, 2, 3 y 4. De ahí el vector B, esto es bien interesante. 2, 4, 6 y 8. Yo puedo operar entre vectores, por ejemplo. Entonces, vector A, vector C, perdón, vector C va a ser lo que resulta el vector A más el vector B. Lo escribí mal, ahí sí. Y si miramos el vector C, lo que ocurrió es que se operó elemento a elemento. ¿Ya? Entonces, la gran ventaja que nos ofrece NumPy es esta capacidad de realizar operaciones vectorizadas sobre un vector completo, sobre una gran cantidad de valores a la vez. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Ya? Y de ahí nosotros ya podemos jugar mucho más. Nosotros podemos partir desde una matriz, por ejemplo. Bueno, aquí en el mismo punto está el ejemplo de las matrices. ¿Ya? Hay las operaciones que podemos realizar, operaciones típicas, multiplicación, suma, división, suma, resta, multiplicación, división. Ya con el tipo de dato matrix tenemos la opción de realizar todas las operaciones sobre matrices propiamente tal. La desventaja del tipo de dato matrix que aquí aparece, lo comento solamente porque no lo vamos a utilizar mucho, es que una matriz está compuesta de matrices, ya no de vectores. Entonces se nos complica un poco el tema de las dimensiones, nada más que eso. ¿Ya? Cosa interesante, podemos acceder a cada elemento igual que en las listas. ¿Ya? Eh, para hacer la multiplicación de matrices, si es entre arrays, si es entre vectores, la multiplicación se hace elemento a elemento. Si hacemos directamente con el operador de multiplicación y si es con array, podemos hacer la típica multiplicación de filas por columnas que vimos al principio, utilizando el método dot. ¿Ya? Ahí hay hartas cosas acá que son interesantes de trabajar. ¿Ya? Las operaciones en verdad son, son ya mucho más especializadas, tendrían que hacer ejemplos muy grandes con imágenes. Si hubiésemos tenido el tiempo de hacer algún trabajo con imágenes, se notaría bastante cómo se aplica, por ejemplo, cómo podemos meter un filtro, cómo hacemos, cómo tenemos, por ejemplo, un negativo. Y con NumPy es muy fácil porque podemos aplicar la operación sobre todos los elementos a la vez. Entonces se hace muy, muy fácil. Insisto, la principal ventaja es esta, hacer operaciones vectorizadas. Entonces, vamos a mostrar esto más en detalle. Esto lo dejaré ahí para que lo puedan ver, que tengan el material y puedan ustedes consultar y más adelante, en cualquier momento, si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo resuelvo todas las dudas que tengan. Pero lo vamos a ver un poquito más en uso. Y para eso nos vamos a saltar a la parte de gráficos, a la parte de gráficos con Matplotlib, que también les va a servir muchísimo, que es un otro módulo súper útil. ¿Por qué? Porque nos permite construir fácilmente gráficos súper profesionales y muy bien hechos, muy bien terminados y con millones de formas de trabajar. ¿Ya? Para construir gráficos vamos a utilizar el, el módulo Matplotlib y de ahí una serie de
instrucciones que se llaman pyplots, ¿ya? Que viene de plot, es como plot es gráfico. Si han escuchado la palabra plotter, eh, hay que plotear un plano, por ejemplo, es un display bastante grande. Esa es un poco la idea. La gracia es que con la vectorización que nos ofrece NumPy, a nosotros se nos hace fácil construir estos gráficos, construir curvas, eh, bien interesantes, ¿ya? La instalación de Matplotlib es exactamente igual que la de NumPy. Con pip se instala muy fácil. De hecho, a nosotros nos bastaría simplemente con instalar Matplotlib porque automáticamente tiene que instalar NumPy, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá algunos ejemplos. Eh, Vamos a importar. Acá esto es, ¿verdad? Es súper fácil, esto es muy memorizable. Y lo vamos a dividir en pasos. Paso 1, importar el graficador, ¿ya? Para ver cómo construir el gráfico. Y esto es con la palabra reservada import, que vamos a importar desde el módulo matplotlib la secuencia de comandos pyplot. Entonces es .pyplot, ¿ya? Y le voy a dar un alias. Acá se le da en el apunte, se le da alias plotter. Puede ser cualquiera. Si usted encuentra en internet cosas, van a encontrar que se llama P, G, etc. Yo voy a llamar graph de graficador, ¿ya? Para saber que esta es mi herramienta graficadora. Para construir un gráfico, entonces el paso 2, que es el más complejo siempre, vamos a generar las curvas a graficar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se grafica? Yo voy a generar un vector X, el mismo ejemplo que hemos dado. Voy a utilizar NumPy, ¿ya? Una de las ventajas que ofrece NumPy. Entonces, desde NumPy voy a importar una cosa interesante que tiene NumPy, es que, bueno, importar array, y tiene un montón de funciones que vienen, que son similares a las que ya hay en distintos módulos, pero diseñadas para trabajar con arreglos. Por ejemplo, para la lista existe la función range, la que genera listas. La función arange funciona muy similar, pero genera arreglos, ya arrays, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo generar range, quiero valores entre 0 y 100, ¿ya? Y que vaya saltando por ejemplo, de 1 en 1, o hasta 10. Creo que está hasta 10 el ejemplo que aquí aparece, que es bueno para ver varias cosas, ¿ya? Entonces genero X, voy a generar X al cuadrado, como ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Como X es un vector, yo puedo aplicar la operación directamente. Entonces ese elevado a 2 se va a aplicar a cada valor que haya dentro de X. Veamos qué resulta con arrays, para que vean el efecto de esa función. Import. Entonces, si yo miro X, eso es lo que contiene X, ¿ya? Valores entre el 0 y hasta antes del 10 y saltando de 1 en 1, ¿ya? El inicio, el fin y el salto, ¿ya? Entonces, a esto que es un array le voy a aplicar x cuadrado, entonces x cuadrado quería algo así, ¿ya? Entonces tengo aquí genero las curvas, paso 3 para poder graficar, es cargar las curvas al gráfico. Yo puedo cargar más de una, por eso hablo de curvas. Para este primer ejemplo vamos a cargar solo una. ¿Cómo se hace? Al graficador,
con plot le cargo la curva. Por ejemplo, digo que grafique x cuadrado, pues aquí le llamé x2. ¿Ya? Paso siguiente, que por ahora no lo vamos a hacer, es dar formato a la curva. Por ahora no lo voy a hacer, voy a quedarme con el formato predefinido. Paso 5, es etiquetar el gráfico, es como, entre comillas, adornarlo. Ya voy a agregar información. Agregué la información de referencia, que, por ejemplo, al graficador tenemos dentro de PyPlot, tenemos la versión, el módulo, el método, perdón, título. Entonces yo le puedo dar un título distinto a cada gráfico. Entonces, gráfico cuadrático. Aquí harto cuidado con las tildes. Ya de repente esto se marea con las tildes y no funciona. Y paso 6, muy fácil, mostrar el gráfico. De acá, casi todos estos pasos son de memoria. El paso que nos puede complicar siempre es el paso 2, cómo generar las curvas. El resto es muy de memoria y depende muchas veces de lo que nos diga el enunciado. Entonces aquí especifican con esto así, tan simple, yo puedo ir y generar mi primer gráfico. Eh, ejemplo, gráfico cuadrático. Ya. Y con esas instrucciones solamente, con esas pocas instrucciones, ya debería, ahí está, se me genera el primer gráfico. Es un gráfico de x cuadrado entre 0 y 9. Ya no tiene mucha ciencia. ¿Sí? Entonces, entre las cosas que hicimos, por ejemplo, ahí está el título que agregamos. ¿Ya? Pero fíjense que yo entregué un solo valor, ¿ya? Y dije que partiera el primer punto, lo está marcando en 0.0. Ya desde ahí parte el gráfico. ¿Qué pasa si yo quiero lo mismo? La misma curva, x cuadrado, pero entre, por ejemplo, entre menos 10 y 10. Eso me complicaría un poco. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría decir? Es que el x, entonces hagámoslo entre menos 10 y 11, también saltando de uno en uno. Veamos qué pasa. Ahora se amplió el rango de x. Cerrar el gráfico. Si hacemos esto, entonces entre menos 10 y 10, lo es entre menos 10 y 11 para que quede entre menos 10 y 10. Ya veamos cómo quedó x. Tiene esos valores. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que cambié el tamaño de x. Voy a ejecutar igual. Y me genera el gráfico, pero fíjense que el primer punto, acá en el eje X del gráfico, está en 0.0. Entonces me está graficando 0,100. Ese es el primer punto. Mm, No es en realidad lo que busco, ¿ya? Que cuando X sea 0, la imagen X cuadrado debería ser 0. ¿Cuál es el problema? Como aquí a PyPlot yo le estoy entregando un solo dato, que es un solo vector que es X cuadrado, perdón, y tiene que graficar puntos en un plano cartesiano. Todos los puntos en un plano cartesiano tienen una componente X y una componente Y. La componente X la está generando sola.
Estás generando valores entre 0 y n. La componente y la está generando con el vector que yo estoy entregando, que en este caso es x cuadrado. ¿Ya? Entonces, va a tomar en el eje y el valor del vector que le entregué, y en la componente x va a poner el índice en el que está ese elemento. Entonces, hagámoslo más específico. Por ejemplo, yo quiero graficar x versus x cuadrado, x versus y, ¿ya? O más fácil, que no sea x cuadrado, que se llame f de x versus f de x, ¿ya? X versus f de x, ahí sí. Ahí se entiende un poquito mejor. Entonces, x ahora va entre menos 10, ¿ya? Y 10, y x cuadrado, por tanto, da x. Eso, y x cuadrado. Qué pavo, no fue eso lo que quería hacer. Era eso. Ahí sí. ¿Ya? X va entre menos 10 y 10. Y cuadrado entre 100 y 100 de nuevo. Pero ¿qué pasa? Como ahora estoy entregando primero x, entonces va a tomar el menos 10, y desde x cuadrado va a tomar 100. Entonces ahí va a empezar a formar los pares ordenados, tomando un valor desde cada vector. ¿Ya? Y de esa forma, ahora que estoy viendo que grafique x versus f de x, el gráfico tiene un poquito más de sentido. ¿Ya? Si se fijan, ahora sí, el punto que está graficando acá abajo es 0.0. ¿Ya? Y ahí en el eje X están los valores entre menos 10 y 10. ¿Ya? Entonces, así, de forma muy sencilla, puedo ir modificando esto. Puedo incluso, ¿quieres? Agregar más de una curva. Ya por eso hablé de curvas. Agregar curvas. Generemos otra curva. Por ejemplo, g de x. Que g de x sea, no recuerdo el valor que está acá. Le voy a tomar el mismo valor que está en la punta. Ahí voy a ir con eso. Aquí está 100 menos x cuadrado menos x. Aquí una ecuación un poquito más difícil. 100 menos x al cuadrado menos x. Fijarse acá, miren que entretenido. X es un vector. Tiene valores entre menos 10 y 10. Como x es un vector y lo eleva al cuadrado, x cuadrado es un vector. Este x también es un vector. Y un vector menos un vector va a ser un vector. Se van a ir restando en este caso elemento a elemento. ¿No? 100 menos lo que haya en el vector resultante va a seguir siendo un vector. Entonces voy a tener elementos de tantos elementos como haya en x, formando este nuevo vector g de x. ¿No? Entonces yo puedo, ahora al cargar las curvas, por ejemplo, dar un nombre. Entonces curva f, voy a llamar a lo que genere al cargar con plot x contra f de x. Y voy a llamar curva g a el graficador cargándole con plot x versus g de x. ¿Ya? Lo mismo, solamente que ahora estoy graficando dos curvas. Y les di un nombre ahí, después van a ver por qué. Y demoré un poquito de repente. Fíjense que ahora estoy graficando dos curvas en el mismo gráfico. ¿Ya? De forma predeterminada, una se dibuja en azul y la otra se dibuja en naranjo. Yo eso también lo puedo manipular. Puedo ir y decir, voy a darle formato a las curvas. Ahora voy a ir al paso 4. ¿Cómo le doy formato? Utilizando
bueno, tengo dos formas. Una es utilizando el nombre que le di a la curva al cargarla en el graficador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar, decir, con el graficador que utilice el método setP. SetP viene de setear el plot, setear ¿cuál sería la traducción? Fijar los valores predeterminados en el graficador. Entonces quiero graficar la curva F, por ejemplo. Y ahora yo puedo ir poniendo pares de atributos. Hablo de pares porque viene el atributo que quiero modificar y el valor con el que lo voy a modificar. El más sencillo quizás es el color. Color, ¿ya? Y quiero que ya no sea azul. Quiero que sea, por ejemplo, rosado, por ejemplo. ¿Ya? Probemos. Fíjate que estoy modificando solamente la curva f de x y ahí aparece en rosado. Digámosle que sea esa curva en específico que sea roja. ¿Ya? Hay incluso hay un código de colores que podemos utilizar incluso una sola letra. ¿Ya? Para rojo basta con la R, que sea red. ¿Ya? Y siempre da pares. Puedo, por ejemplo, decirle que quiero que también cambie el estilo de línea. Pueden ir o pueden no ir, pero si va un atributo, tiene que ir con el valor que le quiero dar. ¿Ya? Por ejemplo, line style. Line style me modifica el tipo de línea. Entonces, con el tipo de línea quiero que se modifique así con dos guiones, yo hago una línea segmentada. Eh, Hagamos de esa forma. Entonces ahora g de x es una línea segmentada, roja. Esa es una forma de modificar. Otra forma también es al momento de cargar la curva. Por ejemplo, vamos a hacer aquí con G, que yo indique cuál es el atributo. Por ejemplo, el color, le doy igual y pongo el valor. Por ejemplo, color cian. Fijarse que aquí al cargar la curva G, estoy dándole el color, ¿no? Y ahí se modificó. Eso no implica que no pueda de todas formas setearlo. Es decir, por ejemplo, que con el graficador, con set P, la curva G, quiero que el ancho de línea para que se vea un poquito más grande sea de 2.5 píxeles. Aquí vemos cómo qué haría con esta modificación. Van a fijarse que se ve mucho más gruesa. Bueno, no se nota tanto, ¿no? Si le agrandamos un poquito más el ancho de la línea, se va a ver más. Por el tipo, el color, ¿no? 5.5, ahí se va a ver monstruoso. ¿Ya? Ahí sí se ve mucho más grueso. Estas son algunas modificaciones que podemos hacer. Existen muchas. Por ejemplo, podemos nosotros agregar marcadores que me muestre dónde está cada punto que estoy graficando. Y ese marcador, por ejemplo, quiero que sea una O, una O pequeña. Entonces ahora, ya no se alcanza a notar, pero le puse la ancha de línea muy grande, muy gruesa. La vamos a dejar en 2.5, en 1.5. Y ahí se nota, ahí se nota. Ya con la O se marcan esos puntos, cuál es cada uno de los puntos que se fueron graficando. ¿Ya? Y así puede ser ahí puse una X, puedo ponerle, insisto, puede ir o puede no ir. Bien, por ejemplo, si yo le digo que el tipo de línea de la curva F no hay y que el marcador sea una X. Mira,
Entonces la línea, como le puse none, no hay, no dibuja línea, pero pone los marcadores donde estuvo cada una de los puntos que se graficaron. Entonces las posibilidades que tenemos son muchas. Aquí estamos viendo algunos atributos que podemos hacer y en este tipo de gráficos solamente. ¿Ya? Hay otros tipos de gráficos que los vamos a mencionar muy rápidamente después de un receso. ¿Ya? Entonces, insisto, esto es muy, muy, muy sencillo. Estas son las... y hay muchas cosas que son de memoria. ¿Ya? Nosotros, para terminar esto, para etiquetar el gráfico también hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos agregarle etiquetas en los ejes. Xlabel, estos reciben solamente strings, es decir, que queremos graficar valores de X. ¿Ya? Entonces, con eso, yo lo que hago es que puedo poner etiquetas acá en ese eje. ¿Ya? Puedo ponerle otro acá en Y. ¿Ya? Supongamos que en Y va a ser con YLabel. YLabel. Eh, pongamos, ya cambiamos el nombre, esto se llama dominio de X. Y esto, funciones, imágenes. ¿Ya? Y esto, obviamente, para hacerlo nosotros como nosotros queramos el gráfico. ¿Sí? Nosotros incluso podemos, vamos a quitar el marcador a F. Y lo voy a dejar con la línea segmentada, ¿no? Y todos estos pares pueden ir o no ir. No es requisito que vayan todos. Lo que sí es interesante es que le podemos agregar una leyenda. ¿Ya? Al cargar la curva, es decir, label, igual la etiqueta que queremos. Por ejemplo, esto que se llama f de x. Y esto que el label que tenga, que se llame g de x. Y esa etiqueta yo la puedo mostrar con el comando legend. Entonces con el comando legend lo que hago es que se genera, acá está una leyenda acá abajo que me muestra cuál es el trazado y a qué corresponde esa etiqueta que pusimos, cómo la queremos llamar, para que sea más identificable. Y se fijan, con instrucciones bien sencillas, muy rápidamente, y teniendo infinitas posibilidades, no infinitas, pero muchísimas, podemos construir gráficos súper profesionales que nosotros podemos ahora adaptar de la forma que queramos, ¿no? Yo puedo expandir esto, hacerle zoom, puedo acá guardarlo como imagen para enviarlo, para agregarle a una presentación, a un informe, y es súper fácil de hacer, súper fácil de utilizar, es solo un poquito de práctica, ¿ya? Hay aquí está todo eso mucho más detallado, ¿ya? Paso a paso lo fuimos haciendo bien a la rápida. Vamos a terminar con este ejercicio para que vean lo fácil que es. Una vez se genera un gráfico en Python con la siguiente función que representa la posición, velocidad y aceleración para un movimiento armónico simple, usando omega igual a 2 pi tercios, a igual a 2 y t entre 0 y 20. Recuerda que el gráfico debe tener título, leyenda y nombre en sus ejes. O, no, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí y vamos a mostrarlo con este ejemplo, lo vamos a mostrar. Vamos a hacer un break y de ahí vamos a mostrar un problema de prueba para que vean lo fácil que es aplicar todo esto. Ya con un problema de prueba bien típico.
y ahí mostramos otras cosas interesantes de gráfico y con eso cerraría. Ya, entonces son las 8, hacemos un break hasta las 8:15 y ahí retomamos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces a las 8:15 retomamos. Ya, nos vemos. Voy a poner la grabación. Ya. Bueno, estoy viendo. Para no perder mucho tiempo con resolución de ejercicio de ejemplo. No. Vamos a ver entonces unas soluciones de ejercicio, ya, para que vean cómo todos se van resolviendo de forma bastante similar. Los ejercicios que había quedado propuesto, que se genere un gráfico en Python con las siguientes funciones que representan posición, velocidad y aceleración para un movimiento armónico simple, usando omega igual a 2 pi tercios, a igual a 2 y tiempo entre 0 y 20. Y recuerda que el gráfico debe tener título, leyenda y nombre en su eje. Y ahí están las fórmulas para la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo. Cosa interesante acá a observar que todas las curvas dependen del tiempo. Y me dice que el tiempo está entre 0 y 20. Indirectamente se me está indicando que el tiempo es un vector, ¿ya? Nuestro vector generador para todas las curvas. Entonces aquí tenemos una solución ya hecha. Cosa interesante, como les decía, en NumPy tenemos un montón de funciones bastante útiles. Hay la clase que dice NumPy 2, que yo les voy a subir. Está el detalle, por ejemplo, cómo funciona LineSpace, que me genera un espacio lineal tal como dice ahí, que básicamente yo puedo hacer para el vector t, quiero valores entre 0 y 20 y quiero n valores equidistantes. En este caso estoy pidiendo 1000. De ahí vamos a ver por qué 1000. ¿Ya? Entonces LineSpace está dentro de NumPy, me genera un array. Yo puedo desde NumPy importar pi, tal como le importo desde el módulo mat, también es desde NumPy. Están las funciones seno y coseno, que son similares a las del módulo mat, solo que las del módulo mat aceptan un dato y devuelven un dato. Seno y coseno que están en el módulo NumPy permiten recibir un vector y devuelven un vector con valores. Es como que se le aplique el seno y coseno a un montón de valores a la vez. Siempre vectorizado, haciendo todo esto mucho más rápido. ¿No? Entonces, los mismos pasos, importamos las funciones y el graficador, creamos las curvas, creamos el omega t, que es simplemente una escalar, 2 por pi tercio, el pi lo importamos de NumPy, a era igual a 2, t era nuestro vector generador. Ahí hay un print T para que veamos cuáles son los valores que se van generando. ¿Ya? Lo vamos a ocultar, después lo vamos a mostrar bien para que vean cómo funciona. Creamos las curvas X con respecto a T, V con respecto a T y A con respecto a T, según las fórmulas. Como T es un vector y omega un escalar, omega T todo esto es un vector. Seno de este vector, como ese seno lo importamos desde un pi, va a devolver un vector. A es un escalar, por un vector va a dar un vector siempre del mismo tamaño de T. Lo mismo con B sub T y con A sub T. Están creadas las curvas, se grafican, ¿ya? Se cargan las curvas de graficador con plot, se les da un nombre para poder identificarlas, graficamos t versus posición, t versus velocidad, t versus aceleración, le damos una etiqueta para después agregar la leyenda, le damos formato, que en este caso son los distintos colores que corresponden, ¿ya? Y etiquetamos el gráfico, le damos etiqueta al eje X, al eje Y, el título y mostrar la leyenda. Eso es todo, de forma muy rápida, y tenemos ahora un gráfico de movimiento armónico simple. Me da un poquito de cargar siempre. Ahí está. ¿Ya? Fijarse que
este gráfico se ve bien definido porque al crear el vector t pusimos mil valores entre 0 y 20. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a echar a hacer un par de cosas bien interesantes acá. ¿Sí? Si mostramos cómo esté, ya tenemos 1000 valores acá adentro. ¿Sí? Todos 1000 valores equidistantes. Si al crear este espacio lineal yo pongo menos valores, vamos a ver qué pasa si yo pusiera 10, por ejemplo, o 50, que es el estándar en Parallel Space. Todo funciona igual, solo que como son menos valores, el gráfico queda mucho menos definido. ¿Ya? Y si se fijan, se alcanza a notar ahí cómo se corta. ¿Ya? ¿Por qué se corta? Porque esos quiebres son donde están los distintos puntos. Mientras más puntos le damos, va a tener mejor definición el gráfico. Eso es todo. Otra cosa entretenida que podemos hacer, fíjense que acá automáticamente pone estas marcas 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20. Automáticamente lo hace. Yo podría definir en qué lugar quiero esas marcas. ¿Ya? Vamos a mostrarlo acá, y que está igual después de los otros ejemplos que vamos a mostrar, pero para que lo veamos ahora que quizás es mucho más claro. ¿Ya? Porque veamos con 1000 dónde mostraba esas marcas. A las muestras donde mismo. Las muestras equidistantes. Ya siempre tratar de acomodarlo de la mejor forma posible. Pero a veces nosotros queremos forzarlo. ¿Ya? Entonces, para eso existe la opción de a esas marcas se le conoce como tics. No sé cuál será la traducción literal al español. ¿Ya? Pero nosotros podemos crearla. Puedo, por ejemplo, yo decir que quiero eh, las marcas, donde quiero que estén puestas. Por ejemplo, quiero que estén en la posición 0, en la posición 5, en la posición 10, en la posición 15 y en la posición 20. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, al momento de etiquetar el gráfico, es el graficador, que en el eje X, las tics, ¿no? Que de hecho es literal como se escribe garrapata en inglés, no sé cuál será la traducción real, quiero en esas marcas donde yo las ubique. Solamente eso. Entonces, los puntos, las marcas que se van a ser solamente las que yo indiqué. Va a haber una marca en 0, en 5, en 10, en 15 y en 20. ¿No? Entonces, al ejecutarse esto, fíjense que está la marca solamente en los lugares donde yo indique. En 0, en 5, en 10, en 15, en 20. O podemos cambiarlo. Podemos hacer, por ejemplo, que estén solamente en 0, en 2.5 y en 12 en vez de 15 estén en 12.5. Para que no estén equidistantes, porque se me ocurrió solamente, porque por algún motivo quiero que ahí se note dónde están las marcas. ¿Ya? Yo defino dónde pongo las marcas, solamente con xtics. Incluso es mucho mejor, vamos a quitarlo, porque yo además puedo darle etiqueta a esas marcas, a las tics. ¿No? Entonces, etiquetas. Supongamos que quiero que diga, en vez de con números, que diga con palabras. 0. Vamos a dejarlo como estaban 0, 5, 10, 15 y 20. Entonces voy a reemplazar, en vez de que aparezcan los números, los voy a reemplazar con estas etiquetas que son strings. 0, 5, 10, 15, 20. ¿Ya? Entonces, cuando le pido las tics, esto lo puedo hacer también en el eje Y. El método se llama
white ticks, una I antes que en vez de la X. Entonces, en esas marcas que yo definí, quiero que se pongan estas etiquetas. Entonces, esto es muy útil para poner categorías, para, no sé, fechas, etcétera. ¿Sí? Entonces, se fijan que las marcas se reemplazaron con los strings que yo ubique. Así funcionan las TICs. Súper, súper sencillo. ¿Ya? Em, todo esto lo voy a subir ahí para que lo tengan, lo puedan consultar. El ejercicio de movimiento armónico simple. Este era un problema de prueba, ¿ya? Que hablaba de la limazón o caracol de Pascal, que es una figura que se hace, que está definida paramétricamente. Eh, Voy a buscar dónde está el. Esto está en una prueba de tiempo antes, ¿no? De varios años atrás, no me acuerdo en qué prueba específica, me parece que era una prueba. Alguna de estas. Estoy buscándola rápidamente para tratar de mostrar el problema completo. Este. Ujú. Aquí está. Ya, este era el problema. Sí, para que vean. Sí, una animación local con de Pascal es la concoide de la circunferencia que pasa por el polo. Y se define paramétricamente de esta forma. R es igual a R sub 0 más coseno de teta. X es igual a R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Cuando R sub 0 es igual a 1, la curva es llamada cardioide. Y al variar ese valor, la curva cambia en su forma. Usa esta definición para graficar en un mismo gráfico la forma de una limazón para un R sub 0 igual a 0.5 en rojo, un R sub 0 para 1.0 en verde y un R sub 0 igual a 1.5 en azul. Para un ángulo teta en el intervalo entre menos pi y pi. ¿No? Ya, esto siempre, siempre, siempre lo más difícil es formar los vectores. ¿No? Entonces, de nuevo, de memoria. Paso 1, se importan las cosas que vayamos a utilizar. Seno, coseno, pi, linspace vamos a utilizar también. Paso 2, definir los vectores que vamos a graficar. Creamos los R sub 0, 0.5, 1 y 1.5 para cada color. Generamos T, el ángulo, entre menos pi y pi. También 1000 datos para que quede así bien definido. Creamos los vectores R, ¿ya? Que dependen de R sub 0 según la definición. Entonces, para el R sub 0 que recuerden era 0.5, el R0 verde era 1, el R0 azul era 1.5, más coseno de teta todos ellos. Y así vamos obteniendo las componentes X e Y. R sub 0 en rojo, en verde y en azul, e Y en rojo, en verde y en azul. Y de ahí simplemente graficamos, damos las etiquetas, y esto ya es de memoria. Cargamos las curvas al gráfico con plot, damos formato adecuado con setp, etiquetamos el gráfico con el título, extraíble white la leyenda y mostramos. ¿Y qué obtenemos? Simplemente de interpretar los datos que habían ahí, esto. Estas figuras graficadas paramétricamente, insisto, es solamente interpretando los datos. ¿Ya? No hay que hacer mucho más,
más vueltas. Entonces, para que vean lo sencillo que es, con datos que están parametrizados, que están en coordenadas polares, que puede ser complejo de visualizar, si tenemos las fórmulas, las aplicamos. Y como podemos aplicar vectorialmente los datos, se hace mucho, mucho más fácil. ¿Ya? Esto para que vean una aplicación sencilla que podemos usar. ¿Ya? La segunda parte de apunte de gráficos, lo voy a decir como gráfico 2, también se lo voy a subir, y esto es más que nada para que lo conozcan. Lo vamos a ir viendo rápidamente, distintos tipos de gráficos que podemos hacer, ¿ya? Porque a veces los gráficos de curvas simplemente se nos quedan cortos. Y la herramienta Matplotlib es súper potente. De hecho, todos estos gráficos que vamos a ver son todos en 2D. Pero incluso está la posibilidad de realizar gráficos en 3D. ¿Ya? Estos son solamente los fundamentos. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es crear subplots. Los subplots es dividir el área en que vamos a graficar en varias partes y poner distintos gráficos en cada lugar. De esa forma, nosotros podemos hacer que sea fácil comparar distintos gráficos. ¿Ya? Lo voy a ir buscando. Ya tengo todo esto construido, entonces están por ahí y los abrí todos, así que ahí están los ejemplos de subplot. ¿Cómo funciona? Idéntico a como vimos, solo que utilizamos el método figure, ¿ya? Figura para indicar en qué figura vamos a construir. Aquí la figura 1, esto es simplemente referencial, no aporta mucho. Y con subplot decimos dónde queremos graficar. En este caso estoy diciendo que quiero todo el área para graficar, voy a dividirlo en una matriz de una fila y dos columnas. Y eso va a estar en la posición 1, lo que voy a graficar ahora. Entonces agrego ahí en el gráfico en esa posición. Después digo, en la fila 1, en la columna 2, o sea, de una fila, perdón, y dos columnas, en la posición 2 va a ir el otro gráfico. Y esto genera en la misma área de impresión, ¿ya? De esta forma, porque es una fila, fíjense, y dos columnas. ¿Ya? Es distinto a lo que está ahí en el apunte porque de invertir los parámetros. ¿Ya? Y así nosotros podemos ir haciendo comparaciones. Es fácil ver cómo hacer comparaciones ahí. Cómo está en el apunte, es decir, quiero de dos filas y una columna. ¿Ya? Esto, aquí yo puedo manejar esto de la forma que yo quiera. Obviamente, mientras más gráficos meta, mientras más casillas divida el área de impresión, los gráficos tienen que ser menos detallados porque puedo perder información, tenemos menos espacio. Entonces ahí hay una fila, dos columnas, cuando se muestre, ahí. Pero es una columna, dos filas. ¿Sí? Dos filas, una columna, ¿sí? ¿Sí? La misma disposición. Entonces nosotros ahí jugando con todo esto, vamos haciendo cosas bien interesantes. ¿Ya? Eso es lo más sencillo para si queremos hacer varios gráficos. ¿Ya? Y a cada uno obviamente le podemos ir metiendo todo lo que hemos visto, ir cambiando los tipos de trazado, los tipos de trazo, los colores, etcétera. ¿Ya? Otro tipo de gráfico muy útil son los histogramas, ¿ya? Especiales para ver distribución de una muestra, para todo el análisis estadístico que se realiza, si realizan análisis de imágenes digitales, se utilizan mucho los histogramas, ¿ya? Y también los podemos hacer con Pyplot, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo. En este caso, se está utilizando la función rand que me genera números aleatorios entre 0 y 1000, ¿ya?
para tirar números aleatorios nomás, para tirar 1000 números aleatorios. eh, y en este caso, por ejemplo, lo divide en 14 categorías. ¿Ya? Entonces, en histograma pongo cuáles son los valores que vamos a generar, los valores estos que se generan aleatorios. Ya vemos los bins. Bins son la cantidad de categorías en las que se divide el histograma. Y podemos, por ejemplo, cambiarle el color, como ya habíamos visto en los otros tipos de gráficos. Y se me genera el histograma. ¿Ya? Como es una distribución aleatoria, tiende a formar una curva normal. ¿Ya? Valores más y menos 3.5, es lo que todos estos valores son generados con el módulo random. Ya, si yo quiero menos categorías, por ejemplo, quiero que en vez de ser 14, que sean 5 categorías. Eso es una muestra aleatoria y podemos ver cómo se distribuyen los datos. ¿Ya? Muy utilizado el histograma en análisis de frecuencia. ¿No? Por ejemplo, si queremos 50, ahí vamos a ver mucho más definido la distribución normal, que vamos a llamar campana de Gauss. ¿Ya? Son valores aleatorios, insisto, siempre están saliendo distintos. ¿Sí? Pero tienden a formar la distribución normal. ¿Ya? Ahí nosotros vamos manejando esto como queramos. Ya, este es otro tipo de gráfico que podemos construir eh, con Python. Otro gráfico interesante. Ahí he explicado los distintos parámetros. Los gráficos de torta, ¿ya? Especialmente útiles para ver proporciones, ¿ya? Para muy utilizados también en análisis estadístico, lo hemos visto en elecciones, etcétera, ¿ya? Para mostrar proporción en la que se distribuyen distintas opciones de un total. Podemos construir gráficos de torta, y esto es quizás uno de los más entretenidos para trabajar. Ahí está, ejemplo de torta. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye? Nosotros incluso podemos, por ejemplo, acá tenemos, para que vean, las etiquetas. ¿Ya? En este ejemplo son de una muestra de personas el medio de transporte que utiliza. Entonces, hay gente que utiliza bicicleta, automóvil, metro, micro y otros. ¿Ya? Entonces los valores, aquí tenemos los valores, fijarse que los valores son absolutos, ni siquiera son en proporción. La proporción la calcula automático el programa. Entonces acá podemos ver que hay 3 personas que van en bicicleta, fíjense que están por posición, bicicleta corresponde a 3, ese 4 corresponde a automóvil, esos 6 corresponde a metro micro y uno corresponde a otros. ¿Ya? Esta separación todavía no lo vamos a ver, de ahí lo explicamos. O sea, de ahí lo voy a explicar. ¿Ya? Pero con esas categorías nos va. Entonces, el graficador, el método se llama Pie, el Pie Chart, gráfico de torta, literalmente. Ponemos los valores que queremos graficar, esa lista con los valores, insisto, absolutos. Este explode es la separación que le queremos dar, no hay que explicarlo de inmediato, a cada pedazo de la torta en específico, ya que para que vean, se va a separar 0.1 píxel, o 0.1 espacio, en verdad no sé cuál será la medida. En este caso, lo que esté en el índice 2, que correspondería aquí a metro o micro. Entonces, esto que corresponde a las 6 personas, se va a separar un poquito. Ahí vamos a ver bien en su efecto. Con labels indico cuáles son las etiquetas que quiero que muestren cada uno de ellos, ¿ya? Ya que teníamos las etiquetas definidas. Podemos ver cómo queremos que se muestren los porcentajes, darle un formato, desde qué ángulo queremos que se empiece a dibujar. Aquí te estoy diciendo que empieza a dibujarse desde los 90 grados, entonces empezar a graficarse desde ahí hacia en la dirección, debería ser que en la dirección de la aguja del reloj. ¿Ya? Y le agregamos un título como ya habíamos visto. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo se separa ese espacio del explode.
Ahí tenemos las etiquetas, los porcentajes se calculan de forma automática, ¿no? Un gráfico de torta. Hay una opción también muy parecida que es un gráfico en 3D. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir que la separación sea 0. En vez de que sea 0.1, sea 0. Y ahí vemos el efecto, ¿no? Ahí vemos que en este caso, con esta separación de 0, el gráfico queda completamente pegado. O puedo decir que se separen, no sé, los que yo quiera. Ya que se separe automóvil, que es 0.4, o sea que es lo que está en la posición 1 de esto, creo que se separe, para que se separe más todavía, 0.2, 0.5, porque es muy afuera, y metro micro que, no, y otros que se separe un 0.1. ¿No? Entonces, ahí podemos ir manipulando esto de la forma que queramos para adaptarlo a nuestro requerimiento. Entonces, este ahí se separa poquito, el automóvil se separó mucho. ¿No? Voy a dejar todo esto para que ustedes puedan jugar con ellos y ir probando cosas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el slash, ¿qué indica? El que está en levels, etiqueta, levels, etiqueta. Este backslash, esto lo único que hace, Eso. sí, esto lo único que hace es decirle al intérprete que va a continuar abajo el texto. ¿Ya? Es como cuando ustedes han visto en un libro que como que la palabra no alcanzó a terminar y se pone un guión y la palabra se corta a la mitad. Aquí es como lo mismo. ¿Ya? Solo que esto debería estar así, todo seguido. ¿No? Pero para que se alcance a ver, se pone ahí un backslash y se puede continuar abajo. ¿No? Es para darle continuidad a la, al código, a la línea de código. Nada más que eso. ¿No? Es siempre un indicador de que se continúe la línea de abajo. ¿No? Eh, Eso, insisto, este tipo de gráficos es súper útil, que puede servir muchísimo aprender y es, para que vean, es tan fácil hacerlo. Entre otras características que tiene, le podemos dar forma, dar volumen, hay un montón de opciones. Ya no tiene sentido tampoco que las veamos todas acá. Eh, Vamos a dejarlo como está originalmente. De ahí ustedes pueden ir jugando, insisto, con esto para que vayan viendo cómo van cambiando, pero es muy, muy útil. A mí me encanta ese tipo de gráficos. Ya los gráficos de torta, entonces, ahí están los ejemplos, la explicación también elemento a elemento. En este caso son 4 etiquetas, pueden ser muchas más categorías, obviamente, las que ustedes necesitan. Eh, Ahí hay otras cosas que se pueden hacer, ya que nosotros consultando en la documentación de Matplotlib podemos ver cómo personalizar los distintos colores, que aquí estos colores son automáticos, nosotros podemos elegir los colores específicos, darle sombra, efectos 3D, ¿ya? Tener gráficos anidados, construir gráficos en sentido antihorario también, todas esas opciones están, ¿ya? Otro gráfico súper útil, los gráficos de barra, ¿ya? También quizás de los más utilizados, ¿sí? Y estos tenemos dos tipos. Eh, Vamos a ir borrando esto que ya está, que ya fuimos pasando. Es que son muchos tipos, por eso aquí ando. O sea, acá, gráfico de torta, gráfico, gráfico cuadrado. Aquí tenemos el gráfico de barra. También, aquí se ven mucho mejor ¿cómo se llama? El uso de etiquetas, ¿ya? Vemos la etiqueta, en este caso se quiere graficar la cantidad
Creo que son miles, millones de personas que utilizan distintos lenguajes de programación. ¿Ya? Se genera un arreglo con las posiciones. ¿Ya? ¿Cómo se genera? Con arrays del largo de las etiquetas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 etiquetas. Entonces va a generar un arreglo entre 0 y 5. Esto genera valores entre 0 y 5. ¿Para qué se usa? Para ver dónde vamos a ubicar las distintas barras, ¿ya? Y los valores que se van a ubicar. Entonces, esas posiciones van a ubicarse solamente en los valores que acá se está indicando, ¿ya? Vamos a poner primero var. La función var genera un gráfico de barras verticales, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación. Indicamos las posiciones donde queremos poner las barras, los valores que van a ser la altura que tenga cada barra. Podemos elegir dónde queremos que esté alineado, si la barra tiene que estar ahí lo vamos a ver, en el centro de la marca, hacia un lado, hacia el otro. El alfa es una variable de transparencia, qué tan transparente queremos que sea el color, ¿ya? Acá vemos que se están agregando las ticks, tal como lo vimos antes, en qué posiciones queremos agregar y cuáles son las etiquetas, ¿ya? Y la etiqueta en el eje, el título, etc. Entonces, probemos. Y se va a generar el gráfico de barra. Ahí está. ¿Ya? Nosotros también podemos definir el lugar donde queremos que vayan las... Ah, ya, esto que quedó mal organizado. De ahí lo voy a explicar por qué. Yo lo organizé mal. El gráfico de barras horizontales. Este es Xtix, ahí sí. Es que estaba preparado para el gráfico horizontal. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en la I la cantidad de personas, ¿ya? Los distintos etiquetas y las distintas posiciones. Fijarse que si yo no pongo las ticks, esto es bien, bien fácil de verlo, no pongo las ticks, fijarse que se va a graficar en las posiciones, esa posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahí se fue poniendo cada uno de las barras. Veamos qué ocurre con la alineación. La alineación que era central, creo que esto, si no me equivoco, por ejemplo, es alineado a la izquierda. No recuerdo si es exactamente así o no el atributo, sino para reclamar. Claro, no es eso. Ahí gritó. ah, Esto generalmente dice cuáles son las. Ahí está, los valores de acción son centro o edge, que es borde. Entonces en vez de centro, edge. Entonces de ese gráfico que antes quedaba justo alineado al medio de la marca, quedaba justo al medio de la barra, acá queda en un borde. Entonces se fijan que desde ahí hacia el borde aparece la barra, ¿no? Entonces, jugando, insisto, con estos valores, podemos ir haciendo mucho. Déjalo como estaba. Y de nuevo, vemos cómo con los ticks podemos reemplazar la marca por el valor que nosotros queramos, ¿ya? Eh, Gráfico de barras verticales con bar H, que es literalmente igual, hacemos la barra horizontales. El único cambio que tendríamos que hacer, como vieron, que las ticks sean en el eje Y en vez del eje X. ¿Ya? Bueno, y esto creo que cambia también. No me preocupé de las etiquetas, pero ahí está. ¿Ya? Igual.
si queremos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la necesidad que tengamos en el momento. Es el gráfico de barras. Ahí está detallado cada uno de los elementos, más los que hemos ido agregando. Gráfico de barras horizontales. Y nosotros incluso podemos combinar distintos tipos de gráficos. Esto está bien interesante. Ya, aquí fijarse que en este ejemplo se van a hacer gráficos de barras múltiples. Ya se está graficando la cantidad de puntos, si no me equivoco, que dos basquetbolistas muy reconocidos tuvieron en distintos años. ¿Ya? Fijarse que se está graficando en las temporadas 94, 95, 96, 97, con un color, con el color rojo los puntos de Michael Jordan, con el color morado de Shaquille O'Neal. ¿Ya? Entonces, superponiendo varios gráficos a la vez para, obviamente, entregar la información que necesitemos. ¿No? Entonces, acá qué cosas tenemos interesantes, la cantidad de barras que queremos agregar, los puntos que queremos graficar de cada uno, los valores que queremos en el eje, las etiquetas que queremos en el eje, los índices donde queremos que estén esas marcas. Acá hay algo interesante, el ancho que queremos darle a la barra, por ejemplo, ahí está en 0.25, podemos dejarlo en 0.5 y va a cambiar, vamos a ver que las barras son mucho más gruesas, puede que se desordene todo. ¿No? Claro, se ve poco, demasiado junto, ya démosle en 0.35, que era un poquito más grueso, un poquito más claro. ¿No? Ahí se ve más bonito, no se ve tan delgada la barra. ¿Qué otra cosa interesante? Cada una de las barras, fijarse que se cargan, igual como lo hicimos con plot, solo que ahora se cargan las distintas barras al graficador. En esos índices quiero estos valores, quiero que ese sea el ancho de la barra, quiero que se grafique en tal color y quiero que tenga esa etiqueta. Nada más, solo eso. Las etiquetas respectivas, dónde están las ticks, fijarse que acá se va haciendo un ajuste para que las marcas que quedan en el eje quede bien alineado, ¿no? Entonces del índice se, la marca se pone en el eje, en el ancho de la barra, dividido 2. Eso es simplemente haciendo el ajuste bien manual, ¿no? Y además, se le agregó después cuánto es el promedio de cada uno, para poder visualizar ahí cómo se va moviendo el promedio, ¿no? Entonces, esto, todo lo mismo que ya hemos visto, pero combinado. Todo esto se puede ir combinando y vale la pena hacerlo. Son un montón de opciones que tenemos para construir gráficos. Insisto, de forma muy sencilla. Esto aprenderlo nos quita, no sé, una media hora, no, un poquito más diría yo, no sé, unas 2, 3 horas de ir probando, ir probando los ejemplos, y nosotros mismos intentando armar nuestro gráfico. Y, y es una herramienta súper útil de aquí en adelante. Nos evitamos estar peleando de repente con muchos alumnos siguen utilizando Excel para hacer gráficos, tienen que presentar algún informe, cosas así. Y la desventaja la desventaja que tiene Excel es que no es tan manipulable como Matplotlib, ¿no? Y Matplotlib es fácil de usar, muy fácil. Podemos hacer muchas cosas con muy pocos comandos, sabiendo cuáles son los comandos, obviamente, y con un poquito de práctica, ¿no? Así que esa es esto sería, quería contar, ¿no? Y les vamos a pedir que hagan un trabajo chiquitito como última evaluación del curso, que en verdad es bastante sencillo.
tiene una parte que puede complicar, obviamente, si no sería un regalo, pero que no merece, un poquito de trabajo nomás, nada más. Entonces esto lo vamos a dejar ahora disponible, va a quedar disponible ahí para que lo entreguen hasta el día jueves a las 12 de la noche, para tener las notas ya el día viernes. Eh, y todo este material, insisto, va a estar ahí disponible para ustedes. Estos ejemplos está disponible para que los puedan ver, puedan probarlos, puedan ir haciendo modificaciones y ver cómo se va comportando. ¿Ya? Y con esto cerramos por ese semestre. ¿Ya? Entonces vamos a... Yo ya tengo ahí resuelto, no haría nada resolverlo. Esto como 7 minutos, ¿no? ¿Ya? Muy, muy sencillo. De hecho, está más sencillo de lo que algunos ejemplos que hemos mostrado. ¿Ya? De cantidad de agua caída, bla, 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 bla. Hay un tema de contexto, ya computadores que utilizamos ahora tienen bastante potencia, vale miles de millones de veces la potencia que se utilizó para llegar a la luna, ¿ya? Potencia de cómputo, y aún así, hoy los computadores más potentes que existen, con esa gran capacidad, dentro de las muchas aplicaciones que tienen, una de las principales es para la predicción del clima. ¿No? No sé si sabían eso. ¿Por qué? Porque para predecir el clima con un grado aceptable de certeza, hay que manejar demasiadas variables, ¿no? Entonces, para poder evaluar todas esas variables y poder ver cuáles son todos los casos posibles, qué ha ocurrido en el pasado, ¿ya? Y todos los datos que hay que manejar para poder predecir el clima con el nivel de precisión que se tiene hoy día, que nos dicen a las 11:30 de la mañana va a empezar a llover y empieza a llover efectivamente. Ya puede que muchas veces no tanto como se esperaba, pero ya es bastante acertado. Para eso se requieren computadores muy potentes. Los computadores más potentes se utilizan para eso, no se utilizan para fines militares, se utilizan para predecir el clima. Fíjate que se está intentando predecir el futuro. Entonces, es algo bien complejo. Perdón. Ahora, hay muchas variables que se tienen que considerar, que se van registrando y se almacenan. Están esos datos. En Chile, los, los que hacen de guardianes de estos datos, hacen toda esta recopilación, es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que me acabo de dar cuenta que yo me lo he escrito, no importa, a través de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Ya? En su sitio web disponen de una serie de productos estadísticos con datos que podemos nosotros utilizar. Nosotros podemos, por ejemplo, consultar cuánto es el agua caída en los últimos años. Este es un registro que yo hice rápidamente descargando cuatro informes y recopilando esa información, copiando y pegando, nada más que eso. ¿Ya? Es literal, de ahí vienen, pero es un archivo que yo creé, de una estación en particular, ya que en este caso, este ejemplo es para la estación de Santo Domingo. Entonces, la idea es que ustedes pueden construir un programa que lea un archivo con este mismo formato, que reciba el año y la cantidad de agua caída en milímetros en cada mes de ese año y poder graficar cómo se ha comportado cómo se han comportado las precipitaciones, para así poder visualizar si efectivamente está cayendo menos agua o no que años anteriores. Y hay un proceso de certificación, estamos en época de sequía o no. Piense que esto puede ser para cualquier estación meteorológica,
y para cualquier cantidad de años. ¿Ya? Acá se están utilizando 4, pero pueden ser n. ¿Sí? De hecho, si ustedes se meten ahí en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, pueden obtener datos de creo que como 30 años atrás. ¿Ya? Acá simplemente hay 4. Entonces, la idea es que se grafique la cantidad de agua caída mes por mes con distintos colores, sin ningún trazo especial, pero sí que sean distinguibles. ¿Ya? Entonces, para ese archivo de ejemplo, que lo voy a subir también, que es un archivo de ejemplo, el formato se va a mantener, pero los datos pueden variar. El gráfico sería este. Cosas interesantes, estamos representando los meses en el eje X, con la etiqueta de los meses. ¿Ya? En el eje Y se están representando los milímetros de agua caída. El título indica que es el agua caída entre el 2018 y el 2022. Tenemos la leyenda con los trazos que corresponden a cada año. Entonces ahí podemos ver que precisamente el año 2020 cayó mucha más agua que el resto de los años, ¿ya? Que el año 2021, por ejemplo, y que mucho más que el 2020, que el 2019, particularmente en junio, que hubo mucha más agua, ¿no? Y es eso, ese es el trabajo, ¿no? Pensar que puede recibir cualquier archivo, pero que tenga este formato, con cualquier cantidad de, de años. El archivo trae una línea de encabezado que trae la palabra año y la clasificación de cada mes, y de ahí en adelante, separado con punto y coma, el año y la cantidad de agua caída en cada uno de los meses, para que los podamos representar. ¿Sí? La cantidad de años no es fija, pueden ser n. Aquí son 4, pueden ser 8, pueden ser 15, etc. Y eso sería la última evaluación, construir un gráfico de forma dinámica, dependiendo del archivo que reciba. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a subir ahí a la cierta compartida. André. Tres. La lectura de archivo es bastante más sencilla que la que habíamos planteado en la PEP2. Nos interesa que construyan el gráfico. Esa es la tarea que nos convoca en esta etapa. ¿Ya? Como consejo no requiere el uso de NumPy. ¿Ya? No es necesario. Pero vamos a hacer de modificar el. Mira, vaya que una, este, el stock. Es, ¿no? Lo cierro, lo puedo guardar. ¿Ya? Mm, ahí está la solución, que obviamente no lo voy a subir. Está el archivo de entrada de ejemplo. ¿Ya? Ahí lo pueden consultar. Plazo, como dije, hasta el jueves a las 23:59. Y eso
sé si hay dudas, algún comentario. ¿No? Preguntas sobre dudas, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? ¿Le podemos preguntar duda alguna cosa? Como la vez Sí, 2 no se pudo. sí, claro. Ya, O ok. sea, no sobre la materia, si hay algo que no se entiende, algo que no Ya. saben por dónde atacar, claro, ahí lo podemos ir viendo. Sí, no hay problema. ¿Ya? Eso, ¿alguna otra duda? Vamos a subir estos ejemplos de NumPy. Ya ni me acuerdo qué clases son. Vamos a subir todo ese material porque sé que son hartos. Eh, y lo vamos a dejar esos de ejercicio, entonces imágenes también lo vamos a subir. 14 a 20. Y después te doy 11. Mm, pero 7. Decir eso, estos ejemplos. Hay ejemplos ahí de generadoras bien interesantes. O sea que insisto, para esto, la evaluación no la necesitan, pero es interesante que lo revisen. ¿Ya? No se necesitan NumPy propiamente tal, pero vale la pena revisarlo. Meter esto mejor a distintas. Para que no se confundan. Gráficos. Ahí, va a haber ahí un material también, si quieren ver, de imágenes, bien, bien breve. Pero para que lo tengan también, para que lo puedan. Si les llama la atención y quieren consultar sobre él, también pueden hacerlo. Una vez terminado el curso, obviamente. Me hubiera encantado que pudiéramos trabajar bastante más trabajar un poquito con imágenes, pero el tiempo no, no apoya mucho. Ah, algunos ejercicios interesantes.
algunos ejemplos con imágenes, ¿no? Y hay imágenes de prueba también para que puedan ver. No, no está como material porque es muy extra, ¿no? Pero tengan alguna referencia a cómo se trabaja con imágenes. ¿Bien? Ya, que me lo oí mal. Claro, los porcentajes son ahí como los indicó Marisol. 35 la primera prueba, 40 la segunda, 25 la tercera. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que comentar? No, nos veríamos ya no nos veríamos más. No. Profe, ¿Sí? una consulta para ir como para encontrar esas distintas funciones del módulo que estaba enseñando, ¿existe alguna especie de guía, un índice donde poder encontrar eso? Sí, mira, si tú simplemente buscas Matplotlib Python y te va a mandar a la página oficial, matplotlib.org, Ah, ya. ¿ya? Que este es como toda una organización que se encarga de mantener Matplotlib. Entonces acá tenemos toda la documentación. Hay ejemplos, te fijas, hay tutoriales de distintos tipos, ¿ya? Que ustedes pueden ir paso a paso siguiendo. Nosotros vemos una pinceladita chiquitita de distintos tipos de gráficos en 2D, ¿ya? Pero es todo un mundo, ¿ya? Hay Ah, ya. muchas más cosas que acá tienen de todo, ¿ya? Acá hay elementos mucho más avanzados, etcétera, ¿sí? Los distintos colores, por ahí de que estar cómo utilizar texto, los distintos toolkits, cajas de herramientas que tenemos para trabajar. El ejemplo típico es a ver, eh, imágenes gráficos en 3D. Son un poco más, bastante más complejos, ¿ya? Pero se pueden hacer y quedan hasta bonito, ¿no? Entonces, múltiples. Está todo en inglés, sí, pero es entendible, se puede utilizar el traductor de Google para llegar a entenderlo bien. No, pero ahí está siempre toda la documentación oficial. Tenemos los ejemplos, tenemos los tutoriales, donde podemos ir trabajando, ¿no? Ya, profe, gracias. Entonces es bastante información que podemos. Es curioso, no he podido pillarlo. Son muy bonitos los gráficos. Entonces, no, pero ahí tenemos distintos tipos de gráficos que podemos utilizar. Ya para que vean, ahí está toda la documentación, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, era con respecto a la web. ¿Tiene que ser gráfico de línea? ¿Podemos poner como gráfico de barra si queremos? ¿O tiene que ser gráfico de línea sí o sí? Mira, no hay ningún problema mientras se entienda la información, porque si es gráfico de barras se puede complicar cómo los vamos a mostrar, Ah, ¿no? ya. Si quieren hacerlo, ningún problema, ¿no? Pero el ejemplo está ahí porque, de hecho, lo hice así pensando en que es la forma más sencilla, ¿ya? Piensen que la, la dificultad no está tanto en el gráfico, sino que en manejar que son n años. Entonces tenemos que graficar n curvas, ¿no? Y poner n leyendas. Eso es esa es la parte compleja, Ya. ¿no? No tenemos que dar formato específico, los colores pueden ser perfectamente los colores predeterminados, pero sí tenemos que tener cuidado con manejar los que son n años, no son un número fijo, ¿ya? Entonces Se ahí refiere a que tenemos que graficar
o sea, números que tenemos, o sea, ¿tenemos que elegir nosotros los años o tenemos que hacerlo en general? Porque ahí se complica. No, tiene que ser en general. Mira, si no me quiero mostrar esto. Ya vamos a dejar de grabar. Pues. Voy a mostrar esto. Eh, espera, vamos a pausar en la grabación. Ya. Mira, por ejemplo, este es el archivo de ejemplo. ¿Ya? Yo voy a. Y vienen estos datos. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, hay 4. Voy a quitar un año. Hay 3 años ahora. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar el código. Y que este es el código de ejemplo. ¿Ya? Y se generan ahí los cuatro gráficos. ¿Ya? Yo, sí, perdón, eliminé uno, pero no lo había guardado. ¿Ya? Entonces voy a guardar aquí y ahora que eliminé un gráfico, ahí sí lo guardé. Entonces al volver a ejecutar el código, yo modifiqué solamente el archivo. Voy a volver a ejecutar el código y ahora se está graficando 3, porque el archivo ahora contiene 3 años solamente, no 4. Si agregara un quinto, tendría que entonces graficarse 4, o sea, 5 curvas. ¿Te fijas que ahora está el 2018, 2019, 2020? Porque el 2021 lo había eliminado. Entonces esa es la idea, que dependiendo de la cantidad de elementos que traiga el archivo, sea la cantidad de gráficos que se van a generar. Volver el año que había sacado. No, el archivo está así actualmente con 3 años. Entonces agrego ese que había sacado, lo guardo, ejecuto el mismo código. Código no lo he modificado, de hecho el código está ahí escondido para que no mostrar. Y ahora se grafican 4. Si el archivo trae 4 años, se grafican 4 curvas. Si trae 2, se grafican 2. Si trae 20, se grafican 20. ¿Ya? Esa es en eso hay que enfocarse. Entonces, si son de barra, yo creo que puede complicarse innecesariamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Profe, ¿Sí? ¿la clase esta de ahora la va a subir al tiro? Sí, pues una vez que termine, se hace la conversión, se tiene que Ya, hacer computadora y la subo. ya, profe, vale, gracias. ¿Ya? Así que bueno, eso. Nos vemos entonces, como que ya no nos vemos más. Esta sería la última sesión. Si tienen cualquier duda de lo que fuimos viendo en el curso, eh, yo siempre estoy dispuesto a responder dudas. Así que de aquí en adelante no se preocupen, pueden consultar. Bien, de que les vaya bien. Nos Profe, ¿puedo vemos. hablar con usted? Sí, una vez que terminemos acá. Ya, así Ya. que nos vemos, que les vaya bien. Cuídense y suerte. Chao, profe. Tengan un buen fin de No, semana. profe. Chao, chao. Que les vaya bien. Profe, yo igual quiero hablar con usted un poquito, por fin. Ya, vamos para la grabación.